Mi nombre es Marisolau, soy psicóloga y el día de hoy te voy a hablar acerca de 5 aspectos importantes a considerar dentro del abordaje de la disfunción eréctil de tipo psicógena. Si necesitas ayuda respecto a poder entender y saber qué es lo que puedes hacer respecto a una disfunción eréctil, que estás teniendo problemas en cuanto a la erección, va a ser importante que acudas con un profesional que pueda ayudarte en ese aspecto. Y bueno, una de las primeras cosas que tienden a hacer los profesionales es poder identificar si esta disfunción eréctil, si es que es una disfunción eréctil como tal, y también cuáles son las causas, si estamos hablando de disfunción eréctil que tenga una causa de tipo médica o orgánica, donde ahí en cuanto a la psicoterapia individual quizás no hay mucho que nosotros podamos hacer, versus aquella que tiene que ver con un carácter psicógeno. Hay veces en las cuales se trabaja en conjunto, pero esto se va a ver caso a caso. Entonces, si llegas a este espacio de terapia, de consulta en cuanto al área de la educación sexual, por ejemplo, sexualidad en general, y netamente tu tema de disfunción sexual, es muy probable que se haga esa diferenciación. Teniendo en claro esa diferenciación, paso al punto 2 respecto a qué es lo que se va a abordar en cuanto a poder apoyarte en este aspecto. Yo me podría preguntar, ¿esta persona que está presentando esta disfunción eréctil de tipo psicógena presenta niveles de ansiedad? ¿Qué es lo que tenemos que saber acerca de eso? Bueno, la ansiedad se puede manifestar de distintas formas en cada persona. Cada persona es única y exclusiva, es un mundo interno distinto, por lo tanto, las reacciones, manifestaciones asociadas a esto pueden variar, como digo. Ahora, dentro del aspecto de cómo la persona puede vivir la ansiedad, podemos encontrarnos con que pueden haber manifestaciones en cuanto a nivel fisiológico, cambios en el cuerpo, aumentos, cambios de temperatura, sudoraciones o no, por ejemplo. Hay personas que se ponen un poquito más nerviosas. Vamos a tener también cambios a nivel comportamental, que es lo que la persona hace antes, durante y después de que esta ansiedad está presente, generalmente en el contexto de las interacciones sociales donde se genera algún tipo de consecuencia negativa en esta disfunción eréctil. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que pasa a nivel de pensamientos? Pero ¿qué pasa con los pensamientos? A nivel de pensamientos nos podemos encontrar con muchas cosas. Por ejemplo, que la persona, ya sea antes, durante o incluso posterior a algún tipo de actividad, encuentro sexual como tal que requiere una erección lo suficientemente acorde a lo que la persona desee concretar, lamentablemente interfiera en simplemente la erección. En el sentido que puede tener pensamientos que pueden ser rígidos, por ejemplo, en cuanto a cómo debiese ser su desempeño. Pueden ser pensamientos anticipatorios de carácter negativo, voy a poder rendir o no voy a poder rendir, ya pensamientos, como digo, que tienden a generar que la persona, ya sea antes de la situación en particular, vaya con algún tipo de predisposición negativa que repercuta en que haya un problema de erección. Puede ser durante, incluso para poder mantener la erección como tal, como por ejemplo, ya me estoy equivocando, voy a fallar en el momento, no le va a gustar esto a la persona, no lo voy a estar disfrutando como a mí me gustaría, y una serie de pensamientos que, bueno, yo se los dejo a ustedes porque ahí ustedes verán qué son esos pensamientos que a lo mejor aparecen en la mente de ustedes. Y también podemos encontrarnos con el punto 3, que tiene que ver justamente con esto de la idea del desempeño. Oye, pero ¿qué es eso del desempeño? Pasa que así como las personas al momento de interactuar en cualquier tipo de contexto, por ejemplo laboral, académico, con otras personas, van con una cierta carga, con expectativas, no es raro que ocurra que las personas al momento de generar encuentros de tipo sexual también vayan con una expectativa respecto a, por ejemplo, esta idea de desempeño. Cuando hablo acerca de eso me refiero a que hay muchas personas que cuando llegan a esos encuentros, por ejemplo con una persona, van con la idea de cómo me tengo que comportar yo en esa situación. Y lo que se tiende a ver respecto a esta temática de la disfunción sexual es que a veces las personas pueden ir con expectativas que pueden ser altas entendiéndolas respecto a cosas que ellos han podido observar en otro tipo de lugares, videos que hayan podido ir comparando respecto a lo que la persona cree que se va a esperar, que la otra persona puede esperar, lo que su propia persona puede esperar de su manera de comportarse, como por ejemplo ser capaz de, en el mejor de los casos para esa persona, iniciar y mantener una relación sexual que por ejemplo le pueda generar placer a sí mismo como también a otra persona u otras, dependiendo de la cantidad de personas con las que quiera estar, ¿ya? Dependiendo del tipo de expectativa que la persona pueda tener, es que eso puede repercutir en cómo yo me voy pensando como persona, cómo me voy pensando durante el proceso, antes e incluso después, si es que las cosas no resultan muy bien. Ahora, en esto de la expectativa y las cosas que yo le estoy diciendo, va a ser importante considerar que uno no anda solo por la vida. Pero ¿cómo que no ando solo por la vida si yo en verdad nací y aquí ando solito?
Me refiero a que no andamos solos por la vida en el sentido que vivimos en un contexto, por muy ermitaño que tú quieras ser o ermitaña, vivimos en un contexto en particular, en una cultura, estamos con otras personas. Si uno tiene que salir, tiene que ir a comprar, va al supermercado, interactúa con la persona que está en la caja, etc. Por lo tanto, no estamos solos, no estamos aislados, a no ser que ustedes efectivamente vivan de la punta del cerro, no hablen con nadie más, pero de todas maneras, si estás en la punta del cerro, vas a estar en la punta del cerro de un cerro que está en una comuna, en una región, en un país, en un continente específico, que cuenta con todo un sistema de creencias y valores que muchas veces permea qué es lo que yo pienso, siento respecto a las cosas que me rodean, ¿ya? Y eso no está exento del ámbito sexual. Entonces, también a veces asociado a todo lo que tiene que ver con roles de género, las expectativas, por ejemplo, de cómo las personas con pene se deben comportar, por ejemplo, en el caso de los hombres o las mujeres, también puede influir un poco o más que un poco, bueno, yo he visto de todo, personas que le influyen más que un poco y otras personas que no tanto, son capaces como de discernirlo, pero el punto de todo eso es que culturalmente hay cierto tipo de mensajes que vamos interiorizando a medida que va pasando el tiempo, a medida que nos vamos incursionando, incorporando a esas áreas. Por lo tanto, también en el espacio de la psicoterapia tendemos a revisar qué es lo que pasa ahí, qué tanto de esas creencias que se pudieron haber escuchado entre pares, entre otras personas, otras generaciones, siguen en la vida de la persona y que pueden estar influyendo en esta problemática. 4. Experiencias previas. ¿Qué tienen que ver las experiencias previas en la vida de la persona y en esto que está pasando la disfunción sexual? Bueno, tiene mucho que ver. Independiente si la persona ha tenido o no ha tenido experiencia. Si la persona ha tenido experiencias previas respecto a interacciones con otras personas, encuentros sexuales como tal, donde se ha visto involucrada la capacidad de iniciar y mantener una erección a lo largo de lo que pueda durar la actividad sexual acorde a lo que la persona desea, la otra persona puede desear, la interacción como tal puede desear, ¿qué pasa con eso? Pasa que si esa experiencia es de carácter negativo, ya sea si tiene que ver directamente con la problemática presentada como con otro tipo de factores asociados, como por ejemplo la capacidad de poder expresar qué es lo que la persona quiere o no, el respeto de hasta dónde puede dar y hasta cuándo no, por ejemplo, qué tanto se valida la preocupación, qué tanto hay afecto, si para la persona es relevante el afecto en esas situaciones o no. Todas esas cosas que pasan en cuanto a la experiencia pueden repercutir ya sea positivamente como negativamente. Algo que yo veo bastante seguido en la consulta es, por ejemplo, que llegan personas que presentan esta disfunción sexual y me plantean, no, yo la verdad es que en el pasado he tenido malas experiencias, cuando esto me ha pasado resulta que mis parejas se enojan conmigo o he salido en Tinder con personas y después se ríen de mí, me han humillado, he terminado llorando, una serie de experiencias que aquí vamos a dar la connotación de negativa porque la persona está sufriendo, ha sentido angustia asociada a eso. ¿Y qué pasa con eso? Que lamentablemente en estos casos que he visto yo, que son más frecuentes de lo que uno se imagina, lamentablemente eso tiñe las experiencias siguientes. Es decir, que a veces me encuentro con personas que han sido capaces de rehacer su vida, entendiéndolo como tener nueva pareja, por ejemplo, entendiendo que rehacer su vida puede ser un sinfín de otros tipos de significados, pero en el caso de estas personas rehacen su vida y al momento de interactuar en el ámbito sexual con su nueva pareja les pasa que van un poquito como con miedo, que no quieren que les pase lo mismo, temen que la persona pueda reaccionar de una manera similar a las otras personas, independiente de que esta persona a lo mejor no ha mostrado ningún indicio similar, ¿ya? Y esa es una idea de lo que puede pasar en cuanto a experiencias personales, pero también podría pasar en el caso de una persona que a lo mejor no tiene experiencia y que su experiencia actual la está evaluando en base a contenido que ha podido ver en páginas, por ejemplo, en base a lo que otras personas le han contado, las experiencias de las otras personas, etcétera. Y ni hablar de la experiencia donde ha habido abuso psicológico, violencia, entre otro tipo de cosas, ¿ya? Pero lo planteo porque es importante saber que dentro del espacio de la terapia probablemente estaré preguntando acerca de eso. Y 5. El aspecto relacional. Con el aspecto relacional me refiero a qué es lo que pasa en la interacción. Sí, señores, la interacción entre la persona que desea a lo mejor iniciar o no algún tipo de encuentro sexual y con quien está interactuando, ya sea 1, 2, 3, 50 personas, ustedes imagínense lo que quieran, aquí no juzgamos, claro, lo que esté pasando en esa interacción como tal. Ahora, yo hablo de interacción y puede ser en el momento en el cual se va a desarrollar este encuentro, donde vamos a tener que la persona va a tener las ganas de a lo mejor iniciar una actividad sexual y va a requerir, por ejemplo, que se genere algún tipo de erección que en el mejor de los casos se mantenga, pero también podemos estar hablando de aspectos relacionales de la interacción
en otro tipo de contextos que pueden estar afectando o pueden afectar de una manera un poquito más no tan directa en el sentido de la actividad como tal, de lo que pueda pasar o no, ya ustedes me entienden, sino que pueden afectar en el bienestar de la persona o en comunicación, por ejemplo, como pueden ser de lo que yo les decía, violencia, por ejemplo, en cuanto al aspecto relacional, falta de comunicación, dificultad para poder comunicarse cuando la comunicación ya se da, por ejemplo, si hay o no hay validación, qué es lo que pasa también respecto a cómo, si es que estamos hablando de pareja, por ejemplo, se desenvuelven en cuanto a la dinámica de pareja, cómo se desenvuelve la persona en cuanto a su capacidad de poder expresar cuáles son sus necesidades, de qué manera se aborda la situación o las otras situaciones en paralelo. No es lo mismo que esté hablándoles acerca de eso en el caso de una persona que, por ejemplo, sea joven, que no tenga hijos, que tenga encuentros esporádicos, versus una persona que a lo mejor está casada. Y aquí no hablo de lo médico porque eso ya son otras cosas, pero como digo, hay muchos factores que van a tener que ver con el aspecto relacional que pueden estar afectando todo lo que tiene que ver con generar esta disfunción sexual en el ámbito psicológico. Y es ahí donde yo les digo que les doy 5 pinceladas más o menos como de áreas que uno dentro de la consulta tiende a preguntar. De todas maneras, no es raro que en el ámbito médico, aunque hay una causa orgánica como tal, les tiendan a preguntar todo esto, ¿ya? Como también si ustedes llegaran conmigo de por sí yo les preguntaría para descartar la causa orgánica y de paso derivarlos con algún médico especialista, si es que tienen hábitos que sean poco adecuados, poco saludables para la temática en particular, como si la persona es fumadora y estamos hablando de consumo de cigarro o marihuana, estamos hablando si hay consumo de alcohol, si la persona es sedentaria o no, qué pasa a nivel de estrés, qué pasa a nivel de sus interacciones, etcétera. Con esto quiero decir que cuando las personas llegan al espacio para consultar o incluso están en una interacción con una pareja o más personas y hay una angustia y hay una preocupación porque desconocen qué es lo que está pasando, créanme que hay muchas cosas que uno puede escarbar para poder entender qué está pasando y de esa manera poder abordar la situación y ayudar a la persona, ¿ya? Lo digo porque a veces uno se encuentra con situaciones en las cuales las personas reducen esta problemática a solo un aspecto que en verdad uno después tiende a escarbar y no es tan así, ¿ya? Dicho esto, espero que este video te haya servido, bien cortito, conciso, rápido también. Y si conoces a alguien que puede tener algún tipo de problema en este ámbito, hazle llegar el video, aunque sea por correo, por spam. Yo sé que estos temas todavía siguen siendo tabú, lamentablemente. La idea es que dejen de serlo. Este es un problema que le afecta a muchas personas y la idea es que la gente sienta la confianza suficiente para poder irse a ver y solucionar sus problemas y vivir una mejor vida con un mayor estado de bienestar. A eso punto. Así que, y si a ti te sirve también, si quieres me puedes contactar. Tengo mi correo electrónico marisolocastro@gmail.com, tengo mi Instagram en psi.marisol_au. Y en el caso de que yo no te pueda ayudar, también te puedo orientar para ver dónde puedes buscar otro tipo de ayudas que a lo mejor sean más adecuadas para ti. Que ya vayas a ver uno si es médico, psiquiatra, urólogo, etc. ¿Ya? Pero eso, espero que te haya gustado y no olvides suscribirte, darle un me gusta y adiós.